Hola, mi nombre es Natalia Núñez y en mi relato digital personal voy a narrar un acontecimiento del que mi abuela materna fue partícipe. Su nombre es Cecilia Dueñas y básicamente em, voy a contar su experiencia tras vivir el Bogotazo. Bueno, todo comienza el 9 de abril de 1948. Esta fecha es una fecha muy conocida porque fue el inicio de una serie de enfrentamientos, consecuencia del asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, mi abuela describe esta época como terrible para Bogotá. Para ella, esto era una guerra que no se puede ni explicar hoy en día. Se formó y todo el mundo gritaba y se exaltaba, pero nadie sabía realmente por qué, ya que para ella y para sus conocidos fue algo muy repentino. Todo esto hasta que en el radio comenzaron a decir que habían asesinado a Gaitán. Mi abuela Cecilia relata que fue porque algunos no estaban de acuerdo con sus ideales políticos. Además, era un hombre humilde y su madre era una empleada de servicio doméstico, lo que muchos encontraron como algo con lo que no estaban de acuerdo, ya que, según ella, este era un hombre que estaba buscando ayudar a la gente de bajos recursos y por ello no querían que él llegara a la política. Cuenta que lo encontraron muerto en el bar Gato Negro. Todos comenzaron un enfrentamiento después de ello. Sonaban disparos por todos lados y muchas personas gritaban y lloraban. Ese día Cecilia estaba en su casa cuando de repente escuchó sonidos de pequeñas piezas metálicas caer en su patio. Cuando salió notó que eran balas. Entonces, una hermana de ella estaba muy enferma, por lo que su vecina, al darse cuenta de esto, le dijo que si necesitaban algo, bastaba con que tocaran 3 veces la pared y ella saldría a colaborar con lo que necesitaran. Pero esto era muy riesgoso y desafortunadamente su hermana ya tenía 41 grados de fiebre, lo que exaltó realmente al padre de Cecilia y él, muy angustiado, se atrevió a golpear a su vecina. Pero él salió de la casa y para ello se arriesgó demasiado yendo hasta el portón. Entonces una bala lo atrapa y cae herido al suelo. Su familia, envuelta al dolor, sentía la impotencia de no poder salir a ayudarlo, ya que si lo hacían podrían correr la misma suerte. Entonces Cecilia tuvo que ver a su padre morir lentamente por culpa de estos enfrentamientos y tuvo mayor impotencia de no poder ayudarlo. Ella menciona que en ese momento tanto el ejército como las personas estaban enfrentándose. Ya por ello decía que no puede echarse la culpa a alguien en específico. Desde su perspectiva, este hombre Gaitán solamente era una persona con pensamientos que muchos contrariaban y por ello querían bajarlo de la política. Además, ella cuenta que este ambiente de violencia que dejó este asesinato duró alrededor de 3 días más, hasta que por su barrio pasó un camión anunciando que las personas podían salir en el caso de no haber tenido la posibilidad de reconocer sus cuerpos y extraerlos, por decirlo así, de las calles. Este era el caso de mi abuelita. Ella no pudo eh, tener a su padre para por lo menos hacerle una cristiana sepultura, por lo que, según les dijo el ejército, debían acercarse al cementerio central, el de la 26. Entonces Cecilia sale con su madre y el primo hermano de su difunto padre en búsqueda de su cuerpo. Cuando llegan al cementerio, logran identificar varias fosas en donde habían letreros con los nombres de las personas que estaban allí enterradas. Luego de una búsqueda amplia y agotadora, logró encontrar a su padre, pero según ella explica, el ejército no les permitía extraerlos cada vez para poder sepultarlos. Entonces esto fue una despedida muy fría para ella con su padre y marcó su niñez por el resto de su vida. La historia de Cecilia Dueñas es una de las muchas historias que se presentaron y que en este momento muchos ciudadanos todavía recuerdan ese acontecimiento con mucho dolor. El Bogotazo fue una especie de shock para muchos. Esto dejó
muchas heridas emocionales y también físicas para muchas personas. La historia de mi abuelita demuestra también cómo es que en ese entonces las personas no conocían del todo el entorno político en el que vivían, el entorno social. No es como ahora que tenemos la manera de comunicarnos fácilmente. En ese entonces, para entender el contexto, tenías que estar al tanto de los medios de comunicación que en ese entonces tenían, como por ejemplo el radio, tal vez el periódico. Eso era muy complicado y por lo tanto muchas personas fueron víctimas inocentemente sin saber ni siquiera en qué estaban envueltas. Esta es una historia que nos lleva a reflexionar acerca de cómo estas tensiones bipartidistas han afectado desde un comienzo la historia de nuestro país, y también pensar en que no podemos dejar que unos ideales nos lleven a acabar con la vida de las personas. Podemos llegar de manera pacífica a acuerdos, así como en este momento se están pensando y se han empezado a realizar.